La comparación entre la doctrina de la Trinidad y la unicidad de Dios en relación con el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús y la doctrina apostólica es un tema de gran debate teológico. Aquí hay un análisis basado en las Escrituras. Antiguo Testamento, Tanaj. El Antiguo Testamento enfatiza fuertemente la unicidad de Dios. Versículos como Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dejan claro el monoteísmo judío. Dios se revela como un solo ser personal y absoluto, sin división en personas. Sin embargo, hay pasajes donde Dios habla en plural, Génesis 1:26, o donde su palabra y su espíritu tienen funciones particulares. Salmo 36, Isaías 48:16, lo que algunos interpretan como una posible base para la Trinidad. Enseñanzas de Jesús. Jesús reafirma la unicidad de Dios. Afirma ser uno con el Padre, lo que los judíos interpretaron como una blasfemia porque implicaba igualdad con Dios. Se refiere al Padre como distinto a Él en términos de relación, pero también dice que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Habla del Espíritu Santo como el otro consolador, lo que sugiere una distinción funcional. Enseñanzas de los apóstoles, hechos y cartas. Pedro y los primeros cristianos predicaban a Jesús como el Señor y Cristo. Hechos 2:26, pero sin hacer distinción entre personas divinas de manera explícita. Pablo usa expresiones como un solo Dios y Padre de todos, y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, mostrando una fuerte conexión entre Dios y Cristo. Mateo 28:19 menciona el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que se usa como base trinitaria, mientras que en Hechos el bautismo siempre se hace en el nombre de Jesús, lo que la unicidad usa como argumento. Conclusión. La doctrina de la unicidad se ajusta más estrictamente al monoteísmo del Antiguo Testamento y la manera en que los apóstoles enfatizaron el nombre de Jesús en la salvación. La Trinidad busca armonizar la distinción funcional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin comprometer la unicidad de Dios, pero no tiene una declaración explícita en los textos bíblicos. Dependiendo de la interpretación, se puede argumentar que el concepto apostólico de Dios es más cercano a la unicidad, mientras que la doctrina trinitaria surge más claramente en los desarrollos teológicos posteriores. La palabra hebrea utilizada para uno en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es ejad, significado de ejad en hebreo. Ejad significa uno en un sentido general, pero puede referirse tanto a una unidad absoluta como a una unidad compuesta. Se usa en contextos donde algo es indivisible y también donde se habla de una unidad conformada por varios elementos. Génesis 2:24, serán una sola carne, refiriéndose al matrimonio. ¿Cómo se aplica en Deuteronomio 6:4? En el contexto del monoteísmo israelita, Ehad enfatiza que Dios es único e indivisible. Algunos trinitarios argumentan que la palabra permite una pluralidad dentro de la unidad, pero esto no es una interpretación obligatoria del texto. Para los defensores de la unicidad de Dios, Ehad reafirma que Dios es absolutamente uno sin ninguna distinción de personas. En conclusión, Deuteronomio 6:4 subraya el monoteísmo absoluto de Israel, y aunque Ehad puede referirse a una unidad compuesta en otros contextos, en este verso afirma la exclusividad y unicidad de Dios sin dividirlo en múltiples personas. La palabra hebrea Ehad, utilizada en Deuteronomio 6:4, ha sido objeto de análisis por diversos eruditos del hebreo bíblico. A continuación, se presentan algunas interpretaciones destacadas. Sir Anthony F. Buzzard, erudito británico, señala que Ehad es el número cardinal ordinario que significa uno solo.
Argumenta que, aunque en ciertos contextos puede modificar sustantivos colectivos, su significado básico es uno, sin implicar pluralidad. Bizard enfatiza que interpretar ejad como uno compuesto es una falacia y que en el contexto del Shema subraya la unicidad absoluta de Dios. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento de W. Evine. Este recurso destaca que ejad denota una unidad que puede implicar pluralidad en ciertos contextos. Por ejemplo, en Génesis 2:24 se menciona que el hombre y la mujer serán una sola carne, utilizando ejad para describir una unión compuesta. Sin embargo, en Deuteronomio 6:4, el enfoque está en la unidad singular de Dios. Dr. Lawrence Dufforbes, en su análisis del uso de ejad en el libro de Génesis, observa que, aunque la palabra se emplea para denotar unidad, a menudo esta unidad es compuesta. Sin embargo, advierte que limitar el significado de ejad únicamente a una singularidad absoluta sería una tergiversación. En resumen, la mayoría de los eruditos coinciden en que ejad significa uno y, dependiendo del contexto, puede referirse a una unidad absoluta o a una unidad compuesta. En Deuteronomio 6:4, el término enfatiza la unicidad de Dios, aunque las interpretaciones sobre si implica una unidad compuesta varían según la perspectiva teológica. Los escritos de los primeros padres de la Iglesia muestran una transición en el pensamiento teológico, y no hay una afirmación explícita ni de la Trinidad como la define el credo de Nicea, ni de la unicidad tal como la enseñan los grupos modernos del movimiento del nombre de Jesús o solo Jesús. Sin embargo, al analizar sus enseñanzas, podemos ver ciertas tendencias. 1. Los padres apostólicos. Siglo conoció. Estos eran discípulos directos de los apóstoles o sus sucesores inmediatos. Ignacio de Antioquía, C. 35-107 Dulcurs, habla de Jesús como Dios manifestado en carne, pero también distingue entre el Padre y el Hijo. En sus cartas llama a Jesús nuestro Dios, lo que sugiere una alta cristología. Clemente de Roma, finales del siglo I, enfatiza la unidad de Dios y la autoridad de Cristo, pero sin definir una Trinidad formal. Los escritos de esta época reflejan una fuerte creencia en la deidad de Cristo, pero no presentan un concepto plenamente desarrollado de la Trinidad. Apologistas cristianos, siglo Huesos III. En este periodo comienza a aparecer un pensamiento más sistemático sobre Dios. Justino Mártir, 165 Deters, habla del logos, verbo como distinto del Padre, pero de la misma esencia. Justino describe al Hijo como otro respecto al Padre, lo que sugiere una tendencia hacia la Trinidad, pero sin una doctrina completamente formada. Ireneo de León, C. 130-202, enfatiza la unicidad de Dios, pero distingue al Padre, Hijo y Espíritu en su economía, función en la salvación. Tertuliano, 160-225, es el primero en usar el término Trinidad, Trinitas en latín, y argumenta que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Modalismo y la unicidad en los primeros siglos. Siglo III. Promovió la idea de que Dios es uno solo, que se manifiesta en diferentes modos: Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la Iglesia. Esta enseñanza, conocida como modalismo o sabelianismo, se parece a la unicidad moderna. Praxeas, otro modalista, fue criticado por Tertuliano, quien lo acusó de confundir al Padre con el Hijo. El modalismo fue una creencia extendida en los siglos Watts y III, pero fue declarado herejía por los obispos de la Iglesia porque no distinguía entre el Padre y el Hijo. Conclusión. ¿Trinidad o unicidad? Los primeros cristianos eran claramente monoteístas y afirmaban la divinidad de Cristo.
Antes de Nicea 325 DEM, no existía una doctrina trinitaria completamente definida, sino una creencia en Dios como uno, con una distinción entre el Padre y el Hijo. El modalismo, unicidad primitiva, fue muy popular en el siglo III, pero fue rechazado por la Iglesia institucional. El pensamiento de los primeros padres es más cercano a una forma primitiva de la unicidad que a la doctrina trinitaria plenamente desarrollada. Sin embargo, también hacían distinciones entre el Padre y el Hijo, lo que llevó al desarrollo posterior de la Trinidad. Si hablamos de la teología anterior al Concilio de Nicea, la unicidad era una forma más común de entender a Dios entre los cristianos que la Trinidad plenamente formulada.